Mi novia se rió y dijo, no puedo creer que casi me conformo con alguien que todavía revisa los precios antes de pedir bebidas. Yo sonreí, pagué toda la cuenta de la cena y me alejé en silencio para siempre. 9 meses después, ella me vio por accidente sentado a pie de pista en un partido de baloncesto mientras su exitoso novio trabajaba estacionando autos afuera de la arena esa noche. No puedo creer que casi me conformo con alguien que todavía revisa los precios antes de pedir bebidas. Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que toda la mesa lo escuchara. Lo suficientemente fuerte como para que Britney se tapara la boca. Lo suficientemente fuerte como para que Cale mirara su plato. Lo suficientemente fuerte como para que los dos chicos sentados frente a nosotros, personas que nunca antes había conocido esa noche, se sonrieran entre sí como si acabaran de ver algo que repetirían más tarde. Ella se rió después de decirlo. Como si no fuera nada. Como si yo no fuera nada. No dije ni una palabra. Tomé la cuenta. Miré todos y cada uno de los números en ella. Y luego pagué toda la cuenta, su plato principal, sus 2 cócteles, el aperitivo de Britney, todo. Dejé una buena propina, doblé el recibo y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Luego le sonreí, me levanté y salí de ese restaurante por última vez. Ella pensó que iba al baño. No era así. 9 meses después, ella estaba parada afuera del Barclays Center con un abrigo que costaba más que su alquiler, sosteniendo el brazo de un hombre al que había presentado a todos como su exitoso novio. Ese mismo hombre estaba dirigiendo el tráfico en la estructura de estacionamiento a 200 pies de distancia y yo estaba sentado a pie de pista. Esto es lo que casi pierdo esa noche. No solo una relación, no solo 2,5 años. Casi pierdo la versión de mí mismo que había estado construyendo en silencio durante todo el tiempo que estuvimos juntos. La versión que ella nunca se molestó en buscar. Habíamos estado hablando de ir a vivir juntos. Habíamos tenido conversaciones reales, verdaderas, con planos de planta y listas de vecindarios y debates sobre si Hoboken valía la pena o si simplemente debíamos comprometernos con Brooklyn. Yo había ahorrado dinero para un depósito. No porque ella me lo pidiera, porque pensé que eso es lo que uno hace cuando habla en serio con alguien. Uno planifica, uno se prepara, uno construye algo que perdura. Ella sabía que yo era cuidadoso con el dinero. Al principio lo llamaba ser responsable. Para el año 2, lo llamaba ser tacaño cuando sus amigas estaban cerca. Ese cambio ocurrió lentamente. Tan lentamente. Casi no lo noté. Pero hay un momento en cada relación en el que te das cuenta de que las palabras que alguien usa para describirte han cambiado silenciosamente y no puedes señalar exactamente cuándo ocurrió, solo que ocurrió. No me di cuenta entonces, pero esa cena no fue la primera señal. Fue solo la primera que dijo en voz alta. Si disfrutan de historias reales como esta, suscríbanse porque lo que sucedió después cambió todo para mí. Yo tenía 31 años cuando esto pasó. Ella tenía 28. Nos conocimos en un evento en una azotea en el Bajo Manhattan. Amigos en común, a finales del verano, el tipo de noche en la que la ciudad parece estar actuando para ti. Ella era aguda, divertida de una manera que se sentía real. Tenía opiniones sobre las cosas que importaban y no tenía miedo de decirlas. Salimos durante 2,5 años. Durante el primer año, estuvimos bien. Durante el segundo año, estuvimos regulares. Durante los últimos 6 meses, creo que yo era el único que todavía lo intentaba. Para cuando llegamos a esa cena, algo ya había cambiado. Simplemente no lo había aceptado todavía. Esa es la parte que es difícil de admitir. No que ella haya cambiado, sino que yo seguí intentando darle sentido a una versión de ella que ya no existía o que tal vez nunca existió. Todavía no estoy seguro de cuál es peor. La primera señal real llegó unos 8 meses antes del restaurante. Estábamos en una fiesta de cumpleaños para su amiga Chelsea en el West Village. El apartamento era agradable. No impresionante, pero agradable. El novio de Chelsea en ese momento, un chico de finanzas llamado Marcus, acababa de ser ascendido y todos en ese círculo parecían estar recalibrándose en torno a ese hecho. De repente, cada conversación tenía un número en ella. Bonificaciones, vecindarios, planes de vacaciones que existían principalmente para ser mencionados.
Me senté con una bebida y escuché. Estaba en medio de algo en el trabajo, algo de construcción lenta de lo que no hablaba mucho porque había aprendido temprano que describir el potencial es un juego perdido. Las personas no responden al potencial, responden a las pruebas. Así que me mantuve en silencio. En algún momento de la noche, Helsi llevó a Mia, así es como la llamaré, a la cocina y me quedé de pie con un chico llamado Ryan que había visto 2 veces antes. Ryan se inclinó y dijo, «¿Estás haciendo algo interesante en estos días?» Le conté un poco. Asintió como si estuviera siendo educado. Y luego dijo, «Mia mencionó que eres más del tipo lento y constante». Lo dijo como un cumplido. O tal vez no. De cualquier manera, sonreí y lo dejé pasar. Pero lo archivé porque lento y constante no era algo que yo hubiera dicho sobre mí mismo, lo que significaba que ella lo había hecho. Y la forma en que lo dijo me indicó exactamente qué quería decir ella con eso. Mirando hacia atrás, debería haber prestado más atención a eso. Los siguientes meses estuvieron bien en la superficie. Todavía teníamos buenas noches. Ella todavía se reía en los momentos adecuados. Todavía cocinábamos juntos los domingos y discutíamos sobre las mismas cosas de la misma manera cómoda. Pero algo había cambiado en el aire entre nosotros. Una presión, como si estuviera esperando que yo me convirtiera en algo y se impacientara silenciosamente porque estaba tomando demasiado tiempo. Empezó a mencionar los logros de otras personas con más frecuencia. El novio de Kale acaba de comprar un lugar en Tribeca. ¿Escuchaste que el prometido de Britney va a ser transferido a Londres? La compañía paga todo. Yo asentía. Decía algo apropiado. Seguí adelante. Pero estas no eran solo observaciones. Eran comparaciones con los números de serie borrados. Ella nunca dijo, ¿por qué no puedes hacer eso? No tenía que hacerlo. La frecuencia lo decía todo. Lo ignoré, me dije a mí mismo que solo estaba emocionada por sus amigas. Lo que ocurrió 3 semanas después hizo que ese momento pareciera pequeño. Estábamos cenando en casa. Nada especial. Un jueves por la noche, sobras de pasta y mala televisión cuando mencionó un nombre que no había escuchado antes. Derek. Lo dejó caer casualmente. Derek cree que ese restaurante está sobrevalorado. Levanté la vista. ¿Quién es Derek? Ella no se detuvo. Solo alguien del evento de clientes de la firma. Terminamos en la misma mesa. Él está en capital privado. Asentí, no dije nada. Cambió de tema, pero noté la forma en que lo había dicho. No como si estuviera mencionando a un extraño, como si estuviera mencionando a alguien en quien ya había pensado lo suficiente como para formarse opiniones. Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado. Me dije que había mencionado a muchas personas que yo no conocía. Tenía razón en eso, pero estaba equivocado sobre por qué esto se sentía diferente. En ese momento, lo dejé pasar. Esa debería haber sido mi primera advertencia. El nombre de Derek surgió 2 veces más durante el mes siguiente. Una vez cuando estaba hablando de un restaurante en el Meatpacking District. Una vez cuando estaba en su teléfono y se rió de algo, luego lo puso boca abajo sobre el mostrador. No pregunté. No porque no quisiera, porque no estaba listo para escuchar la respuesta. Hay un tipo de conocimiento que evitas porque actuar en consecuencia significa que todo cambia. Yo estaba viviendo en ese espacio, el espacio entre la sospecha y la confirmación. Pensé que si me mantenía firme, las cosas volverían a su lugar. No lo hicieron. Unos 2 meses antes de la cena, empezó a salir más sin mí. No drásticamente, no obviamente, solo de forma incremental. Noches de chicas que empezaban a las 7 y terminaban a las 2. Eventos que mencionaba después en lugar de antes. Almuerzos de los que me enteraba el domingo por la noche cuando llegaba a casa con los zapatos en la mano. No estaba mintiendo exactamente. Simplemente ya no me estaba incluyendo. Y yo seguía estando allí, seguía haciendo planes, seguía intentando acortar la distancia que se ensanchaba entre nosotros cada semana. No sabía que alguien más ya estaba involucrado. O tal vez sí lo sabía y simplemente no quería que fuera real todavía.
La cena ocurrió un viernes por la noche en octubre. Fue su idea, algo grupal. Ella, Britney, Cale y un par de otras personas que yo no conocía. Bueno, fuimos a un lugar en el Flatiron que tenía el tipo de menú donde los precios estaban listados sin signos de pesos. Como si quitar el símbolo hiciera el número más pequeño. Miré el menú, no porque no pudiera pagarlo, porque siempre miro los menús. Siempre he creído que saber cuánto cuesta algo antes de aceptar pagarlo no es un defecto de carácter. Es solo atención. Pero ella me vio hacerlo y decidió que ese era el momento. No puedo creer que casi me conformo con alguien que todavía revisa los precios antes de pedir bebidas. Lo dijo como un remate. La mesa se rió. Sonreí, pagué la cuenta y salí. No la bloqueé esa noche. Casi lo hago, pero algo me dijo que esperara. No por ella, por mí. Quería ver cuánto tiempo le tomaba darse cuenta de que yo hablaba en serio. Envió un mensaje de texto a la medianoche. ¿Tomaste un Uber? ¿Estás bien? No respondí. Volvió a enviar un mensaje a las 12:45. Hola. Luego a la 1:15. Creo que estás siendo un poco dramático. Fue una broma. Esa palabra dramático me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo ella ya había reformulado lo sucedido. En su versión, yo era el problema. Yo era el que estaba exagerando. Yo era el que no podía aguantar una broma. Puse mi teléfono boca abajo en mi mesa de noche y me fui a dormir. A la mañana siguiente, llamó 2 veces. Dejé que pasara al buzón de voz. Su mensaje era tranquilo, molesto, un poco confundido. ¿Puedes simplemente devolverme la llamada? Necesitamos hablar sobre anoche. Necesitamos. Como si ella fuera participante de algo mutuo, como si no hubiera sido una actuación pública a mis expensas. Me quedé con eso durante 2 días y luego ocurrió algo que eliminó todas las dudas que me quedaban. El domingo, Zachary, uno de mis amigos más cercanos, alguien que me conocía desde hacía casi una década, me envió un mensaje de texto de la nada. Oye, ¿estás bien? Lo llamé de vuelta. Se quedó callado por un momento. Luego dijo, no iba a decir nada, pero creo que necesitas saberlo. Me dijo que se había encontrado con Britney el fin de semana anterior en una fiesta en Williamsburg. Hablaron y Britney, en la forma en que ciertas personas dicen cosas que luego afirman que no querían decir, había mencionado que Mia había estado pasando mucho tiempo con alguien llamado Derek. Que Derek había estado en 2 de esas noches de chicas. Que Britney había asumido que yo lo sabía. Zachary preguntó si yo lo sabía. Le dije que no. Hubo una larga pausa. Ella lo llevó a lo de Chelsea el mes pasado, dijo. A lo que tú no fuiste. Yo no había estado en lo de Chelsea porque tenía una obligación de trabajo. Mia me había dicho que era solo una cena pequeña. Nada por lo que valiera la pena reorganizar mi horario. Le creí. Me senté lentamente, no porque estuviera sorprendido exactamente, más porque tener algo confirmado se siente diferente a sospecharlo. La sospecha vive en tu pecho. La confirmación se mueve a todo tu cuerpo. Todavía no la confronté de inmediato. Necesitaba estar seguro, no porque se lo debiera, sino porque me negaba a tener esa conversación en terreno incierto. Revisé su Instagram, no obsesivamente, solo metódicamente. No había fotos de Derek, pero había fotos de grupos. Y en una foto de la inauguración de una galería 3 semanas antes, una foto que no me había mencionado, vi a un hombre parado cerca de ella, no a su lado al estilo de los extraños del fondo, a su lado al estilo de alguien que pertenece allí. Su mano estaba apenas en el borde del encuadre, casi fuera de él, como si alguien hubiera pensado en recortarla. No necesité más que eso. Llamé a Tyler, otro amigo que conocía a algunas personas en su círculo extendido. Hizo un par de averiguaciones discretas. Para el martes, tenía una imagen completa. Derek era real. Había estado presente durante al menos 2 meses, tal vez más. Y Mia me había dejado seguir estando allí, seguir haciendo planes, seguir pagando cenas, seguir construyendo hacia un futuro en el que ella había dejado de participar silenciosamente. La cena no fue una broma. Fue una salida.
Ella simplemente no fue lo suficientemente valiente para hacerla por sí misma. Así que me hizo sentir lo suficientemente pequeño como para irme por mi cuenta. Le pedí que viniera el miércoles por la noche. Apareció luciendo un poco cautelosa. No culpable, cautelosa como alguien que sabía que se avecina una conversación pero ya había preparado su defensa. No empecé con Derek. No empecé con nada de eso. Dije muy simplemente, he estado pensando en el viernes pasado. Ella exhaló. Sabía que todavía estabas molesto por eso. Fue una broma. Todos se ríen de cosas así. A veces eres demasiado sensible. La miré por un momento. No con ira, solo con la calma que surge cuando ya has tomado una decisión. Sé lo de Derek, dije. Se quedó muy quieta. No la quietud de alguien acusado injustamente, la quietud de alguien atrapado. Empezó a decir algo. Levanté una mano ligeramente. No agresivamente, solo lo suficiente. No necesitas explicarlo, dije. Y lo decía en serio. Realmente no quería la explicación. No porque hubiera dolido más, aunque probablemente lo habría hecho, sino porque nada de lo que ella dijera iba a cambiar lo que yo ya sabía. Me había dejado seguir intentándolo mientras ella ya estaba en otro lugar. Esa era la única verdad que importaba. No voy a gritar, dije. No voy a armar una escena. Me miró como si estuviera esperando el resto. Solo quería que supieras que lo sé. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Cuídate. Y salí. Llamó 2 veces antes de que yo llegara a la calle. No respondí. Bloqueé su número esa noche. La bloqueé en todo. Y luego me fui a casa y comencé el siguiente capítulo de mi vida en silencio, sin anunciarlo a nadie. El silencio no era una actuación. No era un castigo. Era solo claridad. Algunas cosas no requieren una respuesta. Requieren una decisión. Yo había tomado la mía. Las primeras 2 semanas fueron las más difíciles. No por ella específicamente, más por la forma que dejó su ausencia. 2,5 años de hábitos no desaparecen de la noche a la mañana. Las rutinas de los domingos, los mensajes durante el día, el ritmo familiar de una vida compartida, incluso una que había dejado de funcionar en silencio. Extrañas la estructura antes de extrañar a la persona. Y luego lentamente te das cuenta de que la estructura era un sustituto de algo más importante. Me apoyé en el trabajo, no como un escape, o tal vez en parte como un escape, sino porque había estado construyendo algo durante los últimos 18 meses y finalmente estaba llegando al punto en el que necesitaba toda mi atención. Llevaba 3 años en una práctica de consultoría financiera que había comenzado de forma paralela mientras mantenía mi trabajo diario. Durante la mayor parte de ese tiempo, había sido modesta, sostenible, pero modesta. Pero en los 6 meses previos a la ruptura, había conseguido 2 clientes que cambiaron la escala de las cosas. Pequeñas empresas que necesitaban a alguien que entendiera los números de la forma en que un cirujano entiende la anatomía, no solo técnicamente, sino con cuidado. Entendí que los números siempre habían sido mi idioma. La parte más extraña aún no había ocurrido. Para el mes 2, había dejado mi trabajo diario. No fue impulsivo. Lo había estado planeando durante casi un año. Pero tener mis tardes y fines de semana libres, que ya no pasaba gestionando el lento declive de una relación, significaba que podía poner todo en la práctica. Cody, un amigo que conocía de la universidad y que se había dedicado a los bienes raíces comerciales, me envió 2 referencias más. Ambas se convirtieron. Para el mes 3, tenía 7 clientes activos y una lista de espera. Me mudé de mi apartamento a uno de 2 habitaciones en Carroll Gardens. Nada ostentoso, techos altos, buena luz, a poca distancia de un gimnasio que realmente usaba. Empecé a correr por las mañanas, no porque estuviera en alguna lista de automejora, porque la ciudad es más silenciosa antes de las 7 y necesitaba ese silencio para pensar. Perdí 15 libras sin intentarlo. No exactamente por disciplina, más por la ausencia de comer por estrés que aparentemente había sido un hábito que no había nombrado. Pensé que la historia había terminado. Estaba equivocado. El mes 4 fue cuando el trabajo realmente se aceleró.
Uno de mis clientes, un grupo de hospitalidad de tamaño mediano en la ciudad, me refirió a una firma asociada. Esa conversación condujo a un acuerdo de consultoría que triplicó mis ingresos mensuales con una sola firma. Contraté a mi primera empleada, una mujer astuta y meticulosa llamada Erika, que había estado haciendo contabilidad por contrato y quería algo más permanente. Ella era mejor en los sistemas que yo, que era exactamente lo que necesitaba. La práctica ahora tenía una forma, no solo un esfuerzo adicional, una forma real. Empecé a hacer contactos de nuevo, algo que había dejado de lado durante la relación, en parte porque ella siempre me había hecho sentir vagamente avergonzado de hablar de trabajo. Como si la ambición fuera algo por lo que disculparse si los resultados aún no eran visibles. Sin ese peso, me movía de manera diferente en las habitaciones. No más ruidoso, solo más limpio, más como yo mismo. Para el mes 6, tenía 2 miembros del personal de nivel asociado y una lista de retenciones que habría sido irreconocible para la versión de mí sentado en esa mesa del restaurante. No era rico. Permítanme ser claro en eso. Estaba construyendo, pero construir con impulso es una sensación diferente a construir con duda. Ahora conocía la diferencia. Me equivoqué acerca de que la historia había terminado. Algo todavía estaba por venir. Simplemente no sabía qué ocurriría en público. Mes 8. Un cliente mío que tenía propiedad parcial en un grupo de entretenimiento deportivo me ofreció 2 asientos a pie de pista para un partido de los Brooklyn Nets como gesto de agradecimiento por el trabajo que había hecho en la reestructuración de sus operaciones. Invité a Zachary. Aparecimos en ropa normal. Ninguna actuación, ningún anuncio, solo 2 amigos en un partido de baloncesto. El tipo de momento que no existe por el bien de nadie más. Llegamos temprano, pedimos 2 bebidas. Miré el menú primero, como siempre lo hago, y nos acomodamos en asientos que estaban más cerca de la cancha de lo que jamás había estado. No había pensado en mí en semanas, tal vez más. Se había convertido en parte de la historia que ya había terminado de escribir, o eso creía. Fue en el medio tiempo cuando la vi. O más precisamente, cuando me vio, me di cuenta gradualmente. La forma en que te das cuenta de que te están mirando, un tirón en tu visión periférica. Un cambio en la energía de una multitud que había estado haciendo otra cosa un momento antes. Me di vuelta lentamente. Ella estaba parada tal vez a 30 pies de distancia en el área del túnel cerca de la entrada de la explanada, usando un abrigo que reconocí de su Instagram, uno de lana color camello, del tipo que probablemente había mencionado a sus amigas 2 veces antes de comprarlo. Estaba con Britney y Cale, y me estaba mirando como si estuviera viendo algo que no se suponía que fuera real. Mantuve el contacto visual exactamente por un segundo. No una mirada fija, no una sonrisa, solo reconocimiento. Y luego me volví hacia la cancha. Zachary se había dado cuenta. ¿Es ella? Sí, dije. A pie de pista, dijo no en voz alta. Sí. Tomó un sorbo de su bebida. Buenos asientos. Buenos asientos, acordé. Lo que no sabía en ese momento y lo que descubrí más tarde a través de Zachary, quien se enteró por un contacto mutuo de Cale, fue lo que estaba sucediendo a 200 pies de distancia al mismo tiempo. Derek, el hombre al que había presentado a su círculo como alguien en finanzas. El hombre que describió, según Britney, como motivado y bien conectado y no el tipo de persona que tiene que contar pesos. Él estaba trabajando en la arena esa noche, no adentro, afuera, en la estructura de estacionamiento, dirigiendo vehículos, usando un chaleco reflectante. Esto no era un juicio. No hay nada malo con ese trabajo. Pero la historia que ella había contado sobre él, la versión que había dejado que sus amigas creyeran, la versión que estaba destinada a reflejar la calidad de su gusto y las mejoras que había hecho, no era esa versión. No sabía nada de esto mientras estaba sentado a pie de pista. Solo sabía que ella me estaba mirando. Solo sabía que yo estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Empezó la segunda mitad y me permití disfrutarla. No volví a mirar hacia la explanada. No lo necesitaba. Pero a los 20 minutos del tercer cuarto, sentí la presencia antes de verla. Britney apareció en el borde de nuestra fila. Se inclinó, incómoda, como si la hubieran empujado allí. Hola, dijo. Hola, Britney,
Una pausa. Mia quería que te dijera hola. Asentí una vez. Eso es amable. Britney parecía que quería decir algo más, como si llevara un peso que le habían entregado y no estuviera segura de cómo soltarlo. Ella no sabía que estarías aquí. Lo sé, dije amablemente. Otra pausa. Se ve genial, ofreció Zachary. No fue de ayuda. Britney lo miró. Luego volvió a mirarme. ¿Estás aquí con alguien?, preguntó. La pregunta tenía un significado específico debajo de ella. Quería saber si estaba solo, si seguía siendo el mismo hombre del restaurante. Si la geometría de las cosas había cambiado. Miré a Zachary, luego de vuelta a Britney. Solo algo de un cliente, dije simplemente. No una actuación, no para presumir, solo la verdad, dicha claramente. La expresión en el rostro de Britney cambió de una manera que reconocí. Era la mirada de alguien que está recalculando. Le diré que dijiste hola, dijo Britney. No tienes que hacerlo, dije. Regresó a donde quiera que estuviera Mia. Zachary me miró. ¿Estás bien? Nunca mejor, dije. Y lo decía en serio. Lo que pasó después del partido fue algo de lo que solo me enteré de segunda mano. Al parecer, Cale conocía a alguien que conocía a Derek de manera casual a través de círculos sociales superpuestos. Y en algún momento de esa noche, las piezas se conectaron. Lo que Derek realmente hacía, dónde trabajaba realmente, cuál era la verdadera historia. Aparentemente, Mia había construido una versión de él que era en parte real y en parte una ilusión. Él sí tenía algunas conexiones en finanzas en el sentido de que estaba tratando de ingresar en las finanzas, en el sentido de que había asistido a 2 eventos de redes de contactos e intercambiado tarjetas de presentación, pero los ingresos, el estilo de vida. La versión que había vendido a sus amigas, eso era en su mayoría un andamiaje, hermoso por fuera, sin nada estructural que lo sostuviera. El detalle del estacionamiento se extendió por su grupo con la eficiencia que solo la humillación puede producir. Yo no estuve allí para eso. No necesitaba estarlo. Zachary me lo contó unos días después tomando un café en Park Slope. Estaba tratando de leer mi reacción. Realmente no tuve ninguna. Al menos no la que él esperaba. ¿Se siente bien?, preguntó. Lo pensé honestamente. No de la manera que pensé que lo haría, dije. Asintió lentamente. Simplemente se siente como información, dije, sobre quién era ella. ¿Sobre quién era él? Sobre lo que realmente fue todo ese asunto. Se quedó callado por un momento. Ella se va a poner en contacto, dijo. Probablemente, dije. ¿Qué vas a hacer? Tomé mi café. Nada, dije. Ella se puso en contacto 11 días después del partido. El bloqueo de mi número se había configurado en un teléfono nuevo, por lo que su mensaje de texto pasó brevemente antes de que lo atrapara. 3 palabras. ¿Podemos hablar? Volví a bloquear el número. 4 días después, un correo electrónico de una dirección que no reconocí, pero con su primer nombre en el usuario. La línea de asunto decía, solo escúchame. No lo abrí. Lo sé porque lo moví a la papelera sin hacer clic. La vista previa fue suficiente. Sé que no merezco nada de tu tiempo, pero he estado pensando en... No necesité el resto. La semana siguiente, Zachary mencionó que ella se había puesto en contacto con él pidiéndole que me pasara un mensaje. Le dijo que no iba a hacer eso. Aparentemente, ella le dijo que solo quería disculparse, que había estado en un mal lugar, que había cometido un error. Zachary me transmitió esto sin dar su opinión, de la forma en que lo hace un buen amigo, dándote la información y dejándote tomar la decisión. Lo aprecié. Le dije que lo apreciaba y le dije que no había ningún mensaje para devolver. 2 semanas después de eso, Cale me envió un mensaje de texto directamente. Nunca habíamos sido cercanos. Ella era amiga de Mia primero, siempre, pero habíamos tenido suficiente historia compartida como para que el mensaje no saliera completamente de la nada. Ella lo siente mucho, escribió Cale. Sé que no es asunto mío.
Solo creo que se da cuenta de que se equivocó. Lo leí 2 veces. Luego dejé mi teléfono y volví al modelo financiero que había estado construyendo para un nuevo cliente. No le respondí a Cale. No por crueldad, por claridad. Hay una versión de esta historia en la que respondo, en la que le doy el cierre que está buscando, en la que digo algo amable y definitivo que permite que todos se alejen sintiendo que el asunto se resolvió. Pensé en esa versión. Elegí no vivir en ella. No porque todavía estuviera enojado. No lo estaba. La ira se había consumido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba no era amargura. Era solo una comprensión muy limpia de lo que había sido esa relación. Y de lo que no había sido. Ella no me había visto. No realmente. Había visto una versión de mí que ya había decidido que era insuficiente. Y nada de lo que yo dijera, ni entonces ni ahora, iba a cambiar ese juicio original. La diferencia es que su juicio ya no tenía ningún efecto sobre mí. De eso se trataba todo, en realidad. No del éxito, no de los asientos a pie de pista, no de la exposición de Derek. La diferencia era que su opinión sobre mí simplemente se había vuelto irrelevante. Eso no es poca cosa. Eso requirió trabajo. Ryan también se puso en contacto, eventualmente. Un mensaje de LinkedIn de todas las cosas. Hola, hombre. Escuché que te está yendo bien. Tomemos un café alguna vez. Acepté la conexión. Nunca respondí al mensaje. El último intento ocurrió unas 6 semanas después del partido. Un mensaje de voz de un número que no reconocí. Su voz, no llorando, solo tranquila. Sé que no vas a devolver la llamada. Solo quería que supieras que lo siento. No por lo que piensas. Tal vez. Siento haber sido el tipo de persona que dijo eso. No creo que haya sido una buena persona contigo. Lo escuché una vez, luego lo borré. Tenía razón en que no iba a devolver la llamada. 9 meses antes. Se había reído porque revisé los precios. Toda la mesa se había reído con ella, y yo me había quedado allí sentado, tranquilo, en silencio, ya ido en todos los sentidos que importaban y pagué por cada una de las cosas en esa mesa sin dudarlo. Pensó que estaba describiendo mis límites. En realidad, estaba describiendo los suyos. No pudo ver lo que la cuidadosa atención a los números había estado construyendo. No pudo ver que saber cuánto cuesta algo antes de aceptar pagarlo no es debilidad. Es exactamente el hábito que te lleva a pie de pista. Buscó la versión del éxito que era lo suficientemente ruidosa como para verse desde el otro lado de una habitación. Se perdió la versión que se estaba construyendo en el silencio. Esa noche en la arena, finalmente la vio. Y yo no vi nada porque no la estaba mirando. Había dejado de mirar hacía mucho tiempo. Algunas puertas solo se cierran una vez. Esa se cerró en el momento en que se rió. Solo dejé que creyera que todavía estaba abierta. Nunca lo estuvo.